Estimados beneficiarios, beneficiarias, buen día. Mi nombre es Pablo Pino Valenzuela, soy abogado de la Fiscalía de DIPRECA desde el año 2011 a la fecha, casi 10 años ya, y como asesoría jurídica de la institución nos corresponde participar en ciertos eventos, ¿no es cierto?, que son bastante trascendentes para la institución, en los cuales destaca el tema al cual me voy a referir en este momento, que se refiere a la forma, ¿no es cierto?, en que la institución recupera ciertos beneficios previsionales que son percibidos lamentablemente en forma indebida, incluso constituyendo muchas veces un fraude y llegando de alguna manera a una infracción penal. El tema, ¿no es cierto?, que destaca en esto es la forma como DIPRECA financia sus beneficios previsionales. La ley, ¿no es cierto?, orgánica de DIPRECA, el decreto ley 844, establece en su artículo primero que DIPRECA es una institución que tiene un patrimonio propio, pero este patrimonio propio que tiene DIPRECA no deriva, ¿no es cierto?, de negocios o actividades, ¿no es cierto?, comerciales que hace la institución obviamente, sino que, ¿no es cierto?, el patrimonio de DIPRECA es principalmente, como ingreso ordinario del mismo, el fondo de pensiones que se genera con las imposiciones que erogan mensualmente las distintas instituciones, los distintos personales de las instituciones adscritas al régimen de DIPRECA, Carabineros, PDI, Gendarmería de Chile y el personal de DIPRECA. Entonces, y eso entra a un fondo común, ¿no es cierto?, cuya administración obviamente tiene que ser hecha, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley y con un apego a una serie de estrictos procedimientos. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, en el uso de esto, y como la pensión de retiro que sostiene DIPRECA es una pensión, ¿no es cierto?, que es una mera expectativa hasta lograr los 20 años mínimos de tiempo útil, ¿no es cierto?, para poder obtener la pensión, muchas veces las personas van teniendo otros beneficios previsionales en otro sistema, pero al momento de lograr esa pensión de retiro en DIPRECA, necesariamente debe actualizarse la situación previsional de la persona y muchas veces tener que renunciar a otros beneficios, ¿no es cierto?, que tiene en el régimen previsional normal o de asistencia social que tiene el Estado. Se nos da muchos casos, ¿no es cierto?, de personas que obtienen Montepío, y en ese caso, antes del Montepío, muchas veces, ¿no es cierto?, las viudas o las cónyuges sobrevivientes han tenido pensiones solidarias, producto del pilar solidario del Sistema General de Pensiones del país, al cual deben renunciar para obtener el Montepío. Pero muchas veces esa información, ¿no es cierto?, no se da, porque el cruce de información, el poder saber qué beneficio previsional tiene una persona en comparación al que va a tener en DIPRECA, últimamente está más vigilado e implementado por la Superintendencia de Seguridad Social. Anteriormente, ¿no es cierto?, años atrás, y que se da hasta la actualidad, no era de esa manera, y había choques de beneficios. Entonces, al estar vigente un beneficio de ese pilar solidario y lograr la pensión o el Montepío en DIPRECA, genera lamentablemente una incompatibilidad y llegamos a una percepción indebida, ¿no es cierto?, de la pensión. Y lamentablemente también se da algunas veces una lamentable mala fe de algunos beneficiarios de los beneficios previsionales de DIPRECA que, no obstante, ¿no es cierto?, ya no tener el requisito para obtener el beneficio previsional, lamentablemente lo siguen percibiendo. Y se da el caso, ¿no es cierto?, de personas, ¿no es cierto?, por ejemplo en el caso del Montepío, ¿no es cierto?, que es por ser hija soltera no casada, materia que en esta actualidad no existe, pero hay muchas personas que aún gozan de ese beneficio, que se casan, ¿no es cierto?, y lo siguen percibiendo. O el caso, ¿no es cierto?, que hay personas que fallecen y terceros que manejan su cuenta en el banco, no informan el fallecimiento y se da un número de meses después, ¿no es cierto?, de la muerte del beneficiario, que siguen percibiendo la pensión. Entonces, eso necesariamente lleva, ¿no es cierto?, a que la institución deba ver forma, ¿no es cierto?, de cobrar estos beneficios previsionales indebidamente percibidos. Y para eso, ¿no es cierto?, hay una herramienta jurídica muy precisa que está en la ley orgánica de DIPRECA, que es, ¿no es cierto?, el artículo 10º de su decreto ley 844, que establece, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la institución pueda cobrar todo lo que se le deba a la misma, ¿no es cierto?, por todo tipo de concepto, sin el consentimiento de la persona a quien debe cobrarse.
sin el consentimiento, ¿cierto?, de la persona que debe este beneficio previsional recibido indebidamente, le puede cobrar, incluso si esa persona que lo recibió indebidamente fallece, en ese caso, ¿no es cierto?, se le puede cobrar a los herederos a través del Montepío. Además de eso, ¿no es cierto?, la ley también establece, ¿no es cierto?, una imposibilidad del cobro de los beneficios previsionales de la pensión, de retiro del Montepío a través de mandatarios. Nosotros en la Fiscalía recibimos muchas veces poderes, mandatos, ¿no es cierto?, que el beneficiario le da a un tercero para que le cobre la pensión. Eso no es posible, porque la ley, ¿no es cierto?, el artículo 77 del DFR2 1968 establece claramente, ¿no es cierto?, que es nulo, carece, ¿no es cierto?, de toda validez cualquier acto que tenga por objeto la cesión, ¿no es cierto?, la entrega del beneficio previsional a otra persona, el cual es personalísimo. El beneficio de la pensión del Montepío, ¿no es cierto?, debe ser recibido por su titular, no por otra persona. Y no puede, ¿no es cierto?, dar un mandato para que otro lo perciba. Distinto es, ¿no es cierto?, si eso el pago de la pensión se hace a través del banco, obviamente en este caso el Banco Estado, y la persona, ¿no es cierto?, en el Banco Estado da un poder, o la señora confía en su hija, el caballero confía en su cónyuge y le maneja la tarjeta. Eso es una cuestión afuera de la institución. Pero la percepción es a la persona, ¿no es cierto?, que tiene el beneficio y no a otro. Entonces hay que tener mucho cuidado en el dar mandatos para el cobro de la pensión. Eso no puede ser, y si hay un mal uso de eso, se llega al cobro indebido de la pensión, sobre todo, ¿no es cierto?, si ya ha dejado de darse el requisito para tenerla, como es la existencia propia del beneficiario. Entonces, en ese caso, eso debe ser perseguido, ¿no es cierto?, por decirlo de una manera, por la institución, y al efecto, en la estructura orgánica de DIPRECA, la unidad a cargo de esto, ¿no es cierto?, dentro de la estructura orgánica de la institución, es la unidad de descargo de pensiones. La unidad de descargo de pensiones, dentro, ¿no es cierto?, del Departamento de Pensiones y de Beneficio de Pensiones, está a cargo, ¿no es cierto?, de la revisión permanente del cobro, ¿no es cierto?, y pago de las pensiones, y que el titular de la misma cumpla, ¿no es cierto?, los requisitos para hacerlo. Está eso establecido en un manual, está revisado incluso por las normas de la política de calidad institucional, y ha recibido, ¿no es cierto?, el certificado respectivo, porque, ¿no es cierto?, cumple con toda la normativa para poder vigilar y hacer ejercicio de todos los procedimientos que la ley permite, para, en el evento, ¿no es cierto?, de que se detecte un cobro indebido de pensión, poder inmediatamente terminar con ello. Ahora, incluso, ¿no es cierto?, la Fiscalía ha tenido, y de hecho tenemos vigentes procedimientos judiciales, ¿no es cierto?, para el cobro de pensiones indebidas. En el evento, ¿no es cierto?, que la persona, que ocurre mucho, ¿no es cierto?, con madres, o sea, hijas solteras que se casan, ¿no es cierto?, hemos tenido que demandarla y perseguir la responsabilidad a través de tribunales, ¿no es cierto?, para el cobro de esto. O sea, lamentablemente se tiene que llegar incluso a esa materia en su caso. Entonces, es importante eso. Ahora, en el tiempo se han ido dando algunas circunstancias, ¿no es cierto?, que determinan, ¿no es cierto?, que una pensión que en un momento estuvo bien percibida, pues ha tenido, ¿no es cierto?, una discusión de la misma a través, ¿no es cierto?, de un último criterio que tiene la Contraloría General de la República, referido, ¿no es cierto?, a los topes de la pensión. La Contraloría estableció, ¿no es cierto?, que el tope de la pensión era de 60 UF, de una cantidad determinada, ¿no es cierto?, en donde, principalmente esto para Gendarmería, no podían el funcionario de Gendarmería adscrito a retiro tener una pensión por sobre eso. Ahora, eso tuvo una revisión de pensiones en 2 años hacia atrás con el cumplimiento de este dictamen, lo que, ¿no es cierto?, lleva en este momento a que el Consejo de Defensa del Estado esté ejerciendo algunas acciones legales para recuperar estas pensiones, pero eso es un tema ya que escapa a la institución propiamente tal, pero como está de por medio del interés fiscal, hay un ejercicio por parte del organismo que defiende a los intereses del fisco, que es el Consejo de Defensa del Estado. También, ¿no es cierto?, se da un control por descargo de pensiones en el pago de beneficios previsionales accesorios, como es la cuota mortuoria, ¿no es cierto?, los haberes insolutos y reembolso de gastos médicos. Son beneficios previsionales accesorios, aparte de la pensión, pero en cuyo pago, ¿no es cierto?,
también el Departamento de Descargo de Pensiones con registro de cobranza de la institución vigila, ¿no es cierto?, que el cobro de estos beneficios sea estrictamente apegado a derecho, por cuanto la ley establece, por ejemplo, en el caso del pago de la cuota mortuoria, que su cobro puede ser hecho no a la persona, al heredero del causante que originó, ¿no es cierto?, la pensión, sino que también por terceros que costeen el servicio funerario. Entonces ahí los beneficios se debe dar vigilando, ¿no es cierto?, que toda la documentación esté conforme a derecho y lo que la ley exige. Ahora, dicho eso, en la vida del pensionado, ¿no es cierto?, hay muchas personas que obtienen la pensión del retiro, principalmente funcionarios, ¿no es cierto?, que renuncian o simplemente son llamados a retiro, pero con el régimen previsional de la institución que permite obtener la pensión con los 20 años de servicios efectivos. Los personales generalmente se jubilan, se pensionan a una edad temprana. El promedio es prácticamente los 55, 57 años, y muchas veces, ¿no es cierto?, estas personas son llamadas, son reincorporadas al servicio. Son reincorporadas al servicio porque se establecen vacantes de plaza y se da la oportunidad, ¿no es cierto?, por la continuidad del servicio propio de Carabineros, Gendarmería, PDI, que haya muchas personas en retiro que pueden reincorporarse porque atendido su currículum, su actividad profesional, son las personas adecuadas, ¿no es cierto?, para continuar en ello. Pero esa persona ya está pensionada, y se da el decreto de reincorporación, y al reincorporarse va a empezar a trabajar nuevamente igual como lo hacía antes. Entonces, en ese caso, esta persona debe cesar en el goce de su pensión. Pero lamentablemente se produce un desfase de información, ¿no es cierto?, entre la institución que recoge a ese funcionario nuevamente, que comienza a pagarle el sueldo, y esta institución DIPRECA, que es la que le paga la pensión. DIPRECA continúa pagando la pensión a este funcionario y él sigue percibiendo la pensión, muchas veces por desinformación, muchas veces porque no se hacen las comunicaciones debidas. Entonces, inmediatamente que el Departamento de Imposiciones de la institución toma conocimiento de la reincorporación del funcionario, generalmente de Carabineros, lo que se hace porque Carabineros pide el alta nuevamente como funcionario activo en el régimen previsional de DIPRECA. Ese funcionario estaba en situación de retiro, pero se pide, ¿no es cierto?, que se reincorpore al alta como funcionario activo. Entonces ahí nos informamos de que este funcionario vuelve a prestar servicio, es reincorporado y por lo tanto debe cesar su pensión. Y en ese momento, ¿no es cierto?, se aplican inmediatamente las normas que regulan, porque al efecto el artículo 70 del DFL2 de 1968, el Estatuto Personal de Carabineros, en concordancia con otra norma de la Ley Orgánica de Carabineros, la 18.961, establece que la persona que se reincorpora en la misma plaza, en la misma actividad, ¿no es cierto?, debe cesar inmediatamente el goce de su pensión. Por lo tanto, ¿no es cierto?, aquí hay y se da mucho esos casos. Entonces el Departamento de Descargo de Pensiones informa a la Fiscalía Institucional y nosotros, ¿no es cierto?, revisado el antecedente, debemos pedirle al Departamento de Pensiones que cesen en el pago inmediato de esa pensión, y que además, ¿no es cierto?, se le pida inmediatamente al Departamento de Pensiones de Carabineros, P7 que se llama, que deje sin efecto, ¿no es cierto?, que podemos decir, ¿no es cierto?, que rescinda esa resolución en que se le dio la pensión, porque debe quedar sin efecto y él debe nuevamente, ¿no es cierto?, cuando cumpla los requisitos, podrá reliquidar y obtener nuevamente su pensión. Pero en el intertanto, ese funcionario puede recibir pensión indebidamente por esta incompatibilidad que se da, y hay que recuperarla. ¿Y cómo se recupera la pensión? Bueno, Carabineros, si tomamos el ejemplo en donde el funcionario se reincorporó a prestar su servicio, esta institución deberá descontarle de la remuneración que le comience a pagar la pensión, ¿no es cierto?, que recibió con un doble pago y con incompatibilidad. Y para eso, ¿no es cierto?, hay un procedimiento que lo regula el reglamento orgánico de DIPRECA, el decreto 103, ¿no es cierto?, reglamento orgánico de la ley orgánica, del decreto ley 844, donde se establece, ¿no es cierto?, que la unidad respectiva, en donde se haya reincorporado el funcionario, debe descontarle hasta el 20% de su remuneración. Hasta el 20% de su remuneración, en la medida, ¿no es cierto?, que pueda completar la pensión que recibió indebidamente o con la incompatibilidad.
Y eso, ¿no es cierto?, como va a generar un número de cuotas, en ese caso, ¿no es cierto?, esto genera también un interés de un 12% anual, que es un interés corriente, ¿no es cierto?, del 1% mensual en cuanto a su recupero. ¿Y esto por qué? Porque debe ingresarse nuevamente, ¿no es cierto?, al fondo de pensiones de la institución. Es ese fondo, ¿no es cierto?, esa pensión que se le pagó de más sin título, él no debió haberlo percibido, por lo tanto debe reincorporarse nuevamente al fondo de pensiones de IPRECA. Y ahí vuelvo al comienzo de esta exposición, en donde, ¿no es cierto?, este fondo es el patrimonio de la institución. Es, ¿no es cierto?, el famoso fondo de reparto, del cual, ¿no es cierto?, se pagan las pensiones de todos los beneficiarios del régimen previsional de IPRECA. Entonces, ¿no es cierto?, vemos cómo el otorgamiento de los beneficios previsionales que debe por ley otorgar IPRECA a sus beneficiarios, ya sea por pensiones de retiro, por pensiones de Montepío, debe estar sujeto a toda esta vigilancia de la institución a través del Departamento de Descargo de Pensiones, ¿no es cierto?, tanto para pensiones indebidas porque se deja de cumplir el requisito, ¿no es cierto?, como por pensiones, ¿no es cierto?, que son indebidamente pagadas también por la reincorporación del funcionario. Y para eso la institución cuenta con herramientas legales, principalmente destacando nuevamente el artículo 10 de nuestra ley orgánica, que permite el descuento sin siquiera la voluntad de la persona. O sea, si se establece el cálculo que percibió debidamente la pensión, se procede de esa manera, llegando incluso al cobro judicial de la misma. La cosa de evitar eso, que la persona esté informada, ¿no es cierto?, y obviamente pueda demostrar una buena fe, ¿no es cierto?, si fallece el beneficiario y la persona tenía el uso de su tarjeta para el cobro del cajero, como sea, informar y no seguir usando eso, para evitar este perjuicio, ¿no es cierto?, al interés fiscal, porque además el fondo de pensiones de IPRECA, si bien se financia con las erogaciones de las imposiciones previsionales mensuales de sus adscritos al régimen, incluso así es insuficiente para el pago de los beneficios y se requiere además un apoyo fiscal del mismo. Ese es el tema, ¿no es cierto?, en síntesis respecto de esta situación. Hasta luego.